buenas noches a todos. Es un placer realmente para mí poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y en esta ocasión, un domingo de resurrección en el cual celebramos y recordamos que Jesucristo resucitó entre los muertos y por lo tanto tenemos esperanza, quería que reflexionemos en lo que pasó aquel día, en el significado de la resurrección. Y qué mejor manera que ver esto a través de los ojos de una persona llamado Pedro. Verán, vamos a ver hoy que Pedro originalmente era un humilde pescador de la zona de Galilea. Se dedicaba a la pesca, vivía durante gran parte de su vida en una barca, pescando con su familia. Pero de un momento a otro él conoce a Jesús de Nazaret y su vida cambia completamente. Pasó de pasar el tiempo en la barca a estar anunciando a las personas que el reino de Dios se había acercado y que en Jesús sus vidas podían ser transformadas. Ahora, este Pedro también ha afirmado en distintas ocasiones que Jesucristo es la verdad. Y sin embargo, en lo que luego conocemos como la última cena, hay un diálogo en el cual Jesucristo explica que Él se debe ir por un tiempo. Y en ese diálogo que surge en el final del Evangelio de Juan, encontramos que Pedro le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contesta, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor?, le preguntó Pedro. Estoy dispuesto a morir por ti. ¡Wow! ¡Qué declaración! ¡Cuánta entrega, cuánta devoción de parte de Pedro! Y sin embargo, cuando los gobernantes, cuando las autoridades los persiguen, él y sus compañeros abandonaron a Jesús. Incluso Pedro lo negó no una, sino hasta 3 veces. Y entonces, si nos vemos el evento de la resurrección desde el lado de Pedro y nos preguntamos, si volviéramos a encontrarnos con este Jesús, ¿qué nos diría? ¿Qué tiene para decirnos hoy Jesús de este lado de la cruz? Así que por favor, mis hermanos, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 21. Repito, Juan, capítulo 21, desde los versículos 3 en adelante. Y acá es que vamos a poder responder a la pregunta, ¿qué nos diría Jesús cuando lo encontremos? Juan 21, verso 3 en adelante. Voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Para los que están siguiendo la lectura, pueden usar otras traducciones. Dice el verso 3 en adelante, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Y cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús.
ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado, y esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hasta aquí vamos a leer, después vamos a continuar un poco más una segunda idea. Entonces, en primer lugar, vemos que el texto nos declara que esta es la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos, luego de haber resucitado. Y sin embargo, veremos en nuestro pasaje que a pesar de que es la tercera vez, ellos aún no han entendido las implicancias de la resurrección para su vida. Que Jesús haya resucitado trae una verdad a nuestra vida y la transforma. Y vamos a descubrir en qué manera. Cuando Juan, el discípulo amado, reconoce a Jesús y grita, "Es el Señor", vemos que Pedro en su emoción no espera terminar de ayudar a sus compañeros con la gran pesca que obtuvieron, sino que se lanza al agua y nada hasta donde está él. Al llegar a la orilla, junto a los demás discípulos, nadie se atreve a decir nada. Y claro, ¿qué le vamos a decir a Jesús? Después de todo lo que ha pasado en esta semana que conmemoramos, después de la traición, la negación, el abandono, los discípulos no encuentran palabras para acercarse a este Jesús. Pero por otra parte, notamos que Jesús, a quienes ellos han negado y traicionado, lo primero que hace cuando nos volvemos a encontrar con Él es, nos prepara la comida y nos dice, acérquense y desayunen. No nos acusa, no nos llama traidores, no nos recrimina por qué lo abandonamos cuando Él siempre fue fiel, no nos recuerda nuestros errores pasados, sino que nos sirve a nosotros, que hemos pasado toda la noche pescando con nuestras fuerzas y no hemos logrado nada. Sin pedírselo, Él ya sabe nuestras necesidades y está más que listo y dispuesto para proveer. Entonces, una primera idea que surge en nuestro pasaje es que Cristo saldrá a nuestro encuentro allí donde nos encontremos y se revelará transformando nuestra vida en el proceso. Ese día los discípulos habían aprendido una lección muy importante que nosotros también debemos recordar. Si intentamos hacerlo a nuestra manera, fracasaremos. Como los discípulos, trabajaremos toda la noche y no conseguiremos nada. Pero entonces Pedro y los discípulos aprenden que el único camino es admitir la derrota. Escuchar de nuevo la voz de Jesús y hacer lo que Él nos dice. Al hacer esto, al escuchar a Jesús y obedecerle, no hay nada que ellos no puedan lograr con ese Cristo. ¿Amén? Entonces, en este primer pasaje nos hacemos la pregunta, ¿nos sentimos como los discípulos? ¿Hemos dedicado nuestra vida a proyectos, planes, anhelos y parece que no hemos llegado a ningún lado? Y aun si se han cumplido algunos de nuestros anhelos más profundos, nos sentimos vacíos, porque algo nos falta. Es entonces que Juan, el discípulo amado en su evangelio, nos dice que esperemos al amanecer. Y al encontrarnos con Jesús, escuchemos su voz y hagamos todo lo que Él nos dice. Porque si hacemos su voluntad y guardamos su palabra, todas las cosas cambian. ¿Hasta aquí estamos claros con esta primera parte? Pero nuestro texto no termina ahí. La historia entre el encuentro entre Pedro y los discípulos y Jesús produce también una segunda pregunta. ¿Estará Jesús dispuesto a darnos otra oportunidad? A quien hemos negado, a quien hemos abandonado en el momento más difícil, ¿estará dispuesto a darnos otra oportunidad, otra chance? ¿Nos restaurará? Vamos a leer entonces nuevamente el Evangelio según Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Repito, vamos a leer Juan 21, del 15 al 17. ¿Bien?
15 en adelante dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Y Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Jesús en este momento le está dando a Pedro 3 oportunidades de volver a expresarle su amor a la luz de ¿qué? A la luz de la triple negación que ha ocurrido en los días antes. 3 veces Pedro negó a Jesús en el patio del sumo sacerdote. Pero a Jesús le da la oportunidad de ser restaurado y reafirmar su amor 3 veces. Después de todo, son 3 preguntas para responder de Jesús. Pero también son 3 preguntas para recordar. Algo que el evangelista muy inteligentemente nos recuerda es que en el momento en el que Pedro niega a Jesús, había una fogata, había una brasa. Y él se acerca a esta fogata. Y ahora, cuando se vuelve a encontrar con Jesús en la orilla del mar, encontramos nuevamente una fogata. Entonces, el olor a la madera quemada persiste. La noche de agonía de Pedro y la propia noche de sufrimiento de Jesús vuelve a la memoria. Pero gracias a la muerte de Jesús, el sufrimiento de Pedro puede superarse. Jesús es realmente el Cordero Pascual, el sacrificio que quita el pecado del mundo, incluido el pecado de Pedro, incluido mi pecado, incluido su pecado. Jesús es quien nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Pedro en nuestro pasaje le dice, a pesar de mi amargo fracaso, yo te amo. Sabes que te amo. Y Jesús ante esta declaración la acepta. Sin duda, por supuesto, para el alivio de Pedro. Y le encarga, como Jesús le cree a Pedro, Jesús le encarga, apacienta a mis corderos. Y lo repite 3 veces. Es así entonces que el amor de Pedro por su Señor Jesús y la prueba de la restauración se van a manifestar en que Pedro lleve adelante esta comisión. Entonces, cuando Jesús nos restaura, nos da también un nuevo propósito. Jesús, cuando nos restaura, cuando nos limpia, cuando nos salva, nos da un nuevo propósito de vida. Nos capacita para llevar a cabo una misión muy especial que solamente usted, mi estimado, puede llevar adelante de la mano de Dios. El problema es que aun si no hay algo o alguien enfrente que nos acuse y nos recuerde nuestros errores, puede que todavía haya mucho en nuestra mente que nos impide avanzar. Quizá nuestra mente nos acusa y nos recuerda viejos errores, antiguas heridas, personas, momentos y lugares que no podemos olvidar. Y somos entonces como una computadora que está infectada con un virus en su disco duro. Necesitamos ser limpiados antes de poder funcionar al máximo potencial que nos ha dado Dios. Necesitamos ser limpiados, necesitamos ser renovados, necesitamos ser transformados. Es por esto que Jesús le repite 3 veces la pregunta a Pedro. ¿Me amas? Ahora, recordemos, Jesús no solamente confía en Pedro para que vuelva a hacer una obra fructífera y ponga en práctica su indudable, aunque hasta ahora vacilante amor. Es más, Jesús cuando le dice apacienta mis ovejas,
lo que hace es compartir con Pedro su propio trabajo, su propio ministerio. Jesús ha dicho una y otra vez en Juan, yo soy el buen pastor. Pero ahora Pedro, que ha sido restaurado por Jesús, que ha sido nuevamente recordado quién es Él, recibe ahora y comparte el ministerio que Cristo ha empezado. Pedro todavía se confundía de vez en cuando. Esto es algo que nos cuenta el libro de Hechos, sí. Pedro va a tener algunas idas y venidas en su camino, como todos. Pero él se convirtió en un pastor. Una persona que amaba a Jesús y cuidaba de sus ovejas. Una persona que jamás hubiera imaginado en su vida que se iba a dedicar a eso. Entonces, la historia de Pedro, el texto bíblico, nos interpela y nos hace reflexionar. ¿Qué es lo que Dios en Jesús quiere hacer con ustedes? Esta noche hemos compartido muchas ideas, pero hay tres particularmente que resumen bien lo que hemos aprendido hoy y lo que Dios nos está diciendo, que quisiera que se lleven en su corazón para sus casas. Primero, número 1. A pesar de nuestra maldad, Jesús no nos rechaza, sino que está preparando la mesa para nosotros. Amén. Jesús no nos rechaza a pesar de nuestra maldad. No nos juzga, no nos condena, sino que nos ofrece su evangelio y prepara la mesa para usted y para mí. En segundo lugar, si recibimos el amor de Jesús, Él nos restaurará, nos dará una vida nueva, sin importar lo que hayamos hecho. Y esto es muy importante recordarlo porque uno a veces, en ese sentido, uno a veces se ve tan cargado y se culpa tanto que dice, yo no me puedo acercar a Dios, yo no me puedo acercar a este lugar con lo sucio que soy, con las cosas que he hecho. Pero debemos entonces creer y recibir ese amor de Jesús que nos restaura, como a Pedro, que aun cuando lo negó 3 veces, Jesucristo le dio una oportunidad nueva. Entonces nuestro Dios no es un Dios de hasta 3 oportunidades, sino como solemos decir, es el Dios de la 4ª oportunidad, que siempre está dispuesto a levantarnos y a darnos una nueva oportunidad. Y en tercer lugar, Jesús tiene un propósito especial para nuestra vida. Más allá de nuestra propia imaginación, Pedro mismo es descrito en el libro de Hechos como una persona que no es de fácil hablar, no es una persona, digamos, con buena oratoria, por su trasfondo. Y sin embargo, él da tremendo mensaje en Hechos 2, en el Pentecostés, y miles se convierten. Entonces Jesús tiene un propósito especial para nuestras vidas, que supera lo que hemos imaginado, supera lo que hemos soñado incluso, y supera aún lo que nosotros pensamos y queremos. La pregunta, estimados, es, ¿estamos dispuestos a recibir a este Jesús? Esa es la pregunta importante. ¿Estamos dispuestos a recibir a este Jesús y todo lo que quiere darnos a nuestra vida? Quiere darnos una nueva oportunidad. Quiere darnos su amor, que es incondicional. Y quiere mostrarnos que Él tiene algo especial para nosotros. La pregunta nuevamente es, ¿quieren a este Jesús? ¿Quieren recibirlo? ¿Quieren vivirlo? ¿Quieren disfrutarlo? Entonces, mis hermanos, necesitamos recibir a este Jesús. Y Él va a cambiar nuestras vidas. Él va a transformar, como siempre lo ha hecho, todo lo que toca. Mis hermanos, ¿podría invitarlos a que inclinemos nuestros rostros y oremos un minuto? Y allí en ese lugar quisiera que oremos al Señor y demos gracias por su palabra, que es verdad. Y porque el Señor ha hablado hoy a pesar de mi persona y a través de su palabra. Y en ese sentido, si alguno por primera vez nos está acompañando
Y quisiera recibir por primera vez a este Jesús que transforma las vidas, que cambia y permite entonces ver un horizonte, ver un amanecer, ver la esperanza que hay en Él. Si hay alguien que quiere recibir a este Jesús por primera vez, quisiera invitarlo, por favor, que con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, todos, que esa persona, por favor, pueda levantar su mano un instante. Un instante que levante su mano y lo guiaremos en una oración, en la cual, si esta es la primera vez que ora, no hay ningún problema, vamos a guiarlo y quisiera que repita estas palabras conmigo. Y mis hermanos, por favor, acompáñenos en esta oración. Padre bueno, Dios, Creador y Salvador, queremos rogarte a ti que Jesús entre en nuestras vidas, Señor. Que Jesús nos renueve, que Jesús nos transforme, que Jesús sea el Rey hoy y siempre en nuestras vidas, porque Él reina por los siglos de los siglos. Señor, que no seamos indiferentes a tu palabra, sino que tu Espíritu nos guíe y nos lleve a donde tú desees. Padre, que nos asombremos con tus maravillas, que podamos contar a otros cuán bueno has sido con nosotros. Y danos hoy y siempre a ese Jesús. Al Jesús que la Biblia nos presenta. Al Jesús que nos amó hasta el punto de dar su vida por nuestros pecados. Y a ese Jesús que, como a Pedro, lo recibe, le perdona, lo restaura. No una, no dos, no tres, sino hasta 4 y todas las veces que sea necesario, Señor. Que, Padre, no haya impedimento para que en esta Semana Santa que recordamos la obra de Jesucristo y nunca haya impedimento para que nos acerquemos a tu trono. Que veamos la cruz vacía, que nos habla de esperanza, que nos habla de amor y que nos habla, Señor, de que hoy con Cristo hay una nueva oportunidad. Gracias, Padre, por tus misericordias. Bendecimos a esta amada iglesia que hace tu voluntad y rogamos que la sigas llenando de tu Espíritu, para que esta iglesia pueda levantarse y proclamar a todos los pueblos y naciones que Jesucristo es Rey y que Él quiere transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias por todas estas bendiciones. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.